En Credicorp Capital S.A., Sociedad Administradora de Fondos, queremos potenciar sus inversiones y junto a nuestro equipo de expertos, construir la mejor estrategia según su perfil de riesgo y metas de inversión. Somos los líderes del mercado peruano, gestionando más de 12.000 millones de soles en saldos administrados. Contamos con más de 26 años de experiencia y nuestro equipo, especialista en inversiones, cuenta con todo el conocimiento necesario para analizar los mercados globales y encontrar las mejores oportunidades de inversión para usted. Nuestras estrategias le permitirán diversificar sus inversiones en distintos mercados, sectores y emisores, para eliminar así el riesgo de concentración. ¿Qué espera para invertir y comenzar a rentabilizar su capital? Invierta con tranquilidad y cuente con el respaldo de los líderes del mercado. Credicorp Capital S.A., Sociedad Administradora de Fondos, aliados potenciando sus decisiones. En Credicorp Capital S.A., Sociedad Administradora de Fondos, queremos potenciar sus inversiones y junto a nuestro equipo de expertos, construir la mejor estrategia según su perfil de riesgo y metas de inversión. Somos los líderes del mercado peruano, gestionando más de 12.000 millones de soles en saldos administrados. Contamos con más de 26 años de experiencia y nuestro equipo, especialista en inversiones, cuenta con todo el conocimiento necesario para analizar los mercados globales y encontrar las mejores oportunidades de inversión para usted. Nuestras estrategias le permitirán diversificar sus inversiones en distintos mercados, sectores y emisores, para eliminar así el riesgo de concentración. ¿Qué espera para invertir y comenzar a rentabilizar su capital? Invierta con tranquilidad y cuente con el respaldo de los líderes del mercado. Credicorp Capital S.A., Sociedad Administradora de Fondos, aliados potenciando sus decisiones. En Credicorp Capital S.A., Sociedad Administradora de Fondos, queremos potenciar sus inversiones y junto a nuestro equipo de expertos, construir la mejor estrategia según su perfil de riesgo y metas de inversión. Somos los líderes del mercado peruano, gestionando más de 12.000 millones de soles en saldos administrados. Contamos con más de 26 años de experiencia y nuestro equipo, especialista en inversiones, cuenta con todo el conocimiento necesario para analizar los mercados globales y encontrar las mejores oportunidades de inversión para usted. Nuestras estrategias le permitirán diversificar sus inversiones en distintos mercados, sectores y emisores, para eliminar así el riesgo de concentración. ¿Qué espera para invertir y comenzar a rentabilizar su capital? Invierta con tranquilidad y cuente con el respaldo de los líderes del mercado. Credicorp Capital S.A., Sociedad Administradora de Fondos, aliados potenciando sus decisiones. En Credicorp Capital S.A., Sociedad Administradora de Fondos, queremos potenciar sus inversiones y junto a nuestro equipo de expertos, construir la mejor estrategia según su perfil de riesgo y metas de inversión. Somos los líderes del mercado peruano, gestionando más de 12.000 millones de soles en saldos administrados. Contamos con más de 26 años de experiencia y nuestro equipo, especialista en inversiones, cuenta con todo el conocimiento necesario para analizar los mercados globales y encontrar las mejores oportunidades de inversión para usted. Nuestras estrategias le permitirán diversificar sus inversiones en distintos mercados, sectores y emisores, para eliminar así el riesgo de concentración. ¿Qué espera para invertir y comenzar a rentabilizar su capital? Invierta con tranquilidad y cuente con el respaldo de los líderes del mercado. Credicorp Capital S.A., Sociedad Administradora de Fondos, aliados potenciando sus decisiones. En Credicorp Capital S.A., Sociedad Administradora de Fondos, queremos potenciar sus inversiones y junto a nuestro equipo de expertos, construir la mejor estrategia según su perfil de riesgo y metas de inversión. Somos los líderes del mercado peruano, gestionando más de 12.000 millones de soles en saldos administrados. Contamos con más de 26 años de experiencia y nuestro equipo, especialista en inversiones, cuenta con todo el conocimiento necesario para analizar los mercados globales y encontrar las mejores oportunidades de inversión para usted.
Nuestras estrategias le permitirán diversificar sus inversiones en distintos mercados, sectores y emisores, para eliminar así el riesgo de concentración. ¿Qué espera para invertir y comenzar a rentabilizar su capital? Invierta con tranquilidad y cuente con el respaldo de los líderes del mercado. Credicorp Capital S.A., Sociedad Administradora de Fondos. Aliados potenciando sus decisiones. En Credicorp Capital S.A., Sociedad Administradora de Fondos, queremos potenciar sus inversiones y junto a nuestro equipo de expertos, construir la mejor estrategia según su perfil de riesgo y metas de inversión. Somos los líderes del mercado peruano, gestionando más de 12.000 millones de soles en saldos administrados. Contamos con más de 26 años de experiencia y nuestro equipo, especialista en inversiones, cuenta con todo el conocimiento necesario para analizar los mercados globales y encontrar las mejores oportunidades de inversión para usted. Nuestras estrategias le permitirán diversificar sus inversiones en distintos mercados, sectores y emisores, para eliminar así el riesgo de concentración. ¿Qué espera para invertir y comenzar a rentabilizar su capital? Invierta con tranquilidad y cuente con el respaldo de los líderes del mercado. Credicorp Capital S.A., Sociedad Administradora de Fondos. Aliados potenciando sus decisiones. En Credicorp Capital S.A., Sociedad Administradora de Fondos, queremos potenciar sus inversiones y junto a nuestro equipo de expertos, construir la mejor estrategia según su perfil de riesgo y metas de inversión. Somos los líderes del mercado peruano, gestionando más de 12.000 millones de soles en saldos administrados. Contamos con más de 26 años de experiencia y nuestro equipo, especialista en inversiones, cuenta con todo el conocimiento necesario para analizar los mercados globales y encontrar las mejores oportunidades de inversión para usted. Nuestras estrategias le permitirán diversificar sus inversiones en distintos mercados, sectores y emisores, para eliminar así el riesgo de concentración. ¿Qué espera para invertir y comenzar a rentabilizar su capital? Invierta con tranquilidad y cuente con el respaldo de los líderes del mercado. Muy buenos días a todos. Quiero comenzar agradeciéndoles por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Yasmín Magán, asociada de asesoría para Enalta, y en nombre de todo el equipo les doy la más cordial bienvenida al webinar titulado Fondos Mutuos Globales, Oportunidades de Inversión y Perspectivas, en el que revisaremos el contexto actual y nuestras recomendaciones de inversión respecto a sus fondos mutuos. Para lograr una mejor explicación, el día de hoy nos acompañan dos expertos, especialistas. Jorge Bengolea, vicepresidente de Soluciones de Portafolio de Credicorp Capital Asset Management, y Rocío Coloma, gerente general de Credicorp Capital S.A. SAF, quienes cuentan con varios años de experiencia en el manejo de fondos mutuos. Algunas observaciones adicionales antes de empezar. Todos los asistentes se encuentran con el micrófono apagado para poder tener una presentación más clara. Ningún participante podrá colocar su cámara ni compartir documentos por temas de seguridad. Todas las preguntas serán leídas y respondidas al finalizar las presentaciones, y para hacer una pregunta deberá escribirla en el icono de preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior de su pantalla. Al finalizar también se les abrirá un pop-up o ventana con una breve encuesta que les pedimos por favor la contesten, porque nos ayudará a mejorar y a traerles por supuesto temas de interés en los próximos webinars. Antes de iniciar la presentación le doy el pase a Rocío Coloma, quien quiere darnos unas palabras de bienvenida. Rocío. Gracias, Yasmín. Buenos días con todos. Bueno, sí, el día de hoy, como les comentaba Yasmín, vamos a ver una presentación que creo que calza muy bien justamente por el tema de la coyuntura, que son las oportunidades de inversión en fondos mutuos globales. Hemos visto un primer trimestre marcado por mucha volatilidad en los mercados internacionales y locales. Y esto, bueno, ya vamos a entrar en detalle con Jorge con la explicación un poco de qué es lo que ha sucedido, cómo esto impacta en algunas estrategias en los mercados, pero también vemos con muy buenas perspectivas lo que se nos viene en adelante, ¿no? Entonces, creo que es muy importante esta presentación el día de hoy. Vamos a estar muy atentos también a las preguntas que nos quieran formular, las vamos a responder hacia final del webinar. Pero sí quería transmitirles este mensaje porque justo vamos a ver estrategias que definitivamente deben
ser parte de lo que los clientes como inversionistas deberían tener dentro de sus portafolios como algo más estratégico, fuera de otras alternativas u otro tipo de estrategias que quisieran tener algo más puntual, ¿no? Pero este tipo de estrategias en fondos mutuos globales son estrategias bastante diversificadas y en este momento que estamos viviendo el día de hoy pueden ser momentos de entrada muy atractivos también como una oportunidad hacia futuro, ¿no? Entonces, sin más, bueno, lo dejo a Jorge para entrar al detalle en lo que es mercados y las estrategias en sí. Muchas gracias. Listo, gracias, Rocío. Hola a todos. A ver. Perdón. Ya, perdón, parece que no... Parecen tener algunos problemitas con mi PowerPoint, perdón. Pero ahora sí, ya estamos. A ver, ¿qué cosa ha pasado en los mercados financieros en lo que va del año? Como pueden ver, a ver, les pido que se enfoquen en esta columna de acá, la de la izquierda. Dice YTD, que quiere decir lo corrido del año. Esto está al 1 de abril. Como pueden ver, tanto para la renta fija, que son básicamente los bonos globales, ¿no?, y la renta variable, que son las acciones, ha sido un inicio de año en general bastante complicado. Explicado por dos razones, que están una relacionada a la otra, ¿no? El primero, después de la pandemia del COVID-19 y la recesión que de alguna forma se autoinfligió el mundo para tratar de controlar el brote de la pandemia, los distintos bancos centrales del mundo trataron de implementar medidas de política monetaria muy estimulativas, ¿no?, y bajar tasas de interés y aumentar la liquidez en el mundo lo más posible. Eso se dio a partir de marzo del 2020. Y ya hacia fines del año pasado, una vez que la pandemia empezaba a ceder y la economía mundial se recuperaba, los bancos centrales empezaron a dar indicios de que iban a estar quitando este estímulo monetario extraordinario que habían implementado alrededor del mundo. Producto del hecho de que esta política monetaria estaba generando presiones inflacionarias que de hecho son más altas que las que se han visto en el mundo en los últimos 40 años. Y entonces esa combinación, ¿no?, de inflación alta y bancos centrales que trataban de reaccionar rápidamente para traerla bajo control, hizo que las tasas de interés empiecen a subir rápidamente entre diciembre y febrero de este año, lo cual tuvo un impacto negativo, no solamente en la renta fija, que claramente, ¿no?, se perjudica cuando las tasas de interés suben, sino también en la renta variable, porque la renta variable también usa como punto de partida para sus valorizaciones los niveles de tasa de interés. Mientras más suban esas tasas de interés, la renta variable se va a ver perjudicada también, no solamente la renta fija. Eso sucedió entre, digamos, fines de diciembre y mitad de febrero. Y luego, hacia la segunda mitad de febrero, tuvimos un segundo impacto, ya relacionado con un riesgo geopolítico, que como todos sabemos, tiene que ver con la invasión rusa a Ucrania. Y las repercusiones que eso tuvo en la manera en que interactúan tanto Rusia como los miembros de la OTAN, que son básicamente Estados Unidos y la Unión Europea, y la forma en la que la OTAN, o los países de la OTAN, empezaron a implementar sanciones económicas bastante severas contra Rusia, y de alguna forma en gran medida la han aislado del funcionamiento de la economía global. Y esto tuvo un impacto principalmente en el mercado de materias primas, porque como vamos a ver, Rusia es uno de los principales productores de materias primas en el mundo, ¿no? Y esto lo podemos ver aquí abajo, en el precio de las materias primas en lo corrido del año, que han subido muchísimo y que tienen un impacto secundario en general en la inflación. Y eso lo podemos ver en todo el mundo, lo estamos viendo hoy en día en Perú también. Y tuvo esto, un impacto, digamos, generó una segunda ola de movimientos negativos, tanto en la renta fija como en la renta variable. Y ha sido un año particularmente duro, principalmente para la renta fija, ¿no? Para la renta variable,
hemos empezado a ver una recuperación en la segunda mitad de marzo. ¿Por qué hemos empezado a ver una recuperación en la segunda mitad de marzo? A ver, por una combinación creo que de tres factores. Número uno, los ajustes de política monetaria de los que hablaba al principio, ¿no? De los bancos centrales, se han dado muy rápidamente y por lo tanto hay poco espacio en las valorizaciones actuales, de la renta fija sobre todo, para que hayan ajustes adicionales al alza. Es decir, el golpe que podía sufrir la renta fija en gran medida ya está en estos precios. Pueden ver ahí unas caídas entre 7 y 10% en la renta fija en 3 meses, son en realidad extraordinarias, ¿no? Son muy poco comunes. Y la forma de verlo desde el punto de vista del vaso medio lleno es que gran parte del golpe ya está incorporado en esos precios. Y los mercados en general ya parecen estar empezando a verlo de esa manera. Eso número uno. Número dos, hay que tener en cuenta que la economía global, a pesar de todo este ruido que genera, ¿no? La subida de inflación, el retiro de estímulo de los bancos centrales y la guerra en Ucrania, venía ya desde el 2020 en realidad, el 2021 y también comienzos del 2022, creciendo a niveles muy altos. La salud de la actividad económica mundial sigue siendo muy buena. Y eso es algo que hay que mantener en perspectiva y que de alguna forma le está dando soporte sobre todo a la renta variable, ¿no? Porque si la economía crece, las utilidades de las empresas crecen y por lo tanto eso le da un sostén al precio de las acciones. Y es un poco lo que se ha empezado a ver en la segunda mitad de marzo, y la que las acciones empezaron a repuntar de manera muy significativa. Y finalmente, tenemos el hecho de que Rusia y Ucrania parecen estar empezando a considerar la posibilidad de negociar un alto al fuego. No necesariamente un acuerdo de paz quizás, pero sí un alto al fuego, dado el aparente entrampamiento en el que ha entrado el conflicto militar, en donde ninguno de los dos parece estar haciendo avances muy sustanciales. Entonces, eso genera un incentivo adicional para que se sienten a la mesa y lleguen a un acuerdo, lo cual obviamente podría repercutir positivamente en que acciones que se impusieron a Rusia empiecen a ceder de alguna manera en lo que queda del año, ¿no? Y entonces esa combinación de factores ayudó a que empecemos a ver una recuperación en la segunda mitad de marzo y de alguna forma se haya empezado a ver una recuperación, ¿no? de los portafolios en general. Y lo vamos a ver en el rendimiento de los fondos Visión en una lámina posterior. Jorge, yo quería hacerte una pregunta ahí. Esta lámina creo que resume bastante bien la foto de lo que podemos haber tenido en el primer trimestre y, a diferencia de enero y febrero, un marzo que ya está marcando un cambio de tendencia, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo, si vemos los números, los indicadores, mejor dicho, para Latinoamérica, a nivel de renta variable y renta fija, ¿cómo ves el panorama? A ver, creo que es una pregunta interesante o bastante relevante, porque, a ver, les pido que se enfoquen aquí en la renta variable global, cómo ha rendido hasta el 1 de abril, menos 5% en el año, y luego cómo ha rendido la renta variable latinoamericana, que como pueden ver ahí, ha rendido 30% positivo en el año. Ha sido claramente la ganadora, de lejos, la ganadora no solamente dentro de la renta variable, sino en general en los activos globales. ¿Por qué? Porque la renta variable latinoamericana tiene una gran sensibilidad al precio de los commodities, que como pueden ver aquí, han estado al alza todo el año. Nosotros esperamos que esos precios se mantengan altos en lo que queda del año, por lo cual la renta variable latinoamericana, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos años se había quedado un poco rezagada respecto al resto de regiones en el mundo, sigue siendo una muy buena oportunidad. De hecho, ha sido claramente digamos, una apuesta muy buena en lo corrido del año, y ha ayudado de alguna forma a mitigar el impacto negativo que se ha visto en el resto de la renta variable y en toda la renta fija global en los primeros 3 meses del 2022. Entonces, creo que sí, es un muy buen punto el que toca Rocío, porque Latinoamérica se ha visto, a diferencia de todas las otras clases de activos del mundo, muy beneficiada en el rendimiento de sus acciones. Ha sido el claro ganador. Y de hecho es una de las apuestas que nosotros mantenemos
de manera acentuada en la estrategia que manejamos para los fondos Visión. A ver, y habiendo dicho eso, y para no detenerme tanto más en esta lámina, voy a ir pasando por las demás láminas de la presentación. En esta lámina, voy a tratar de pasarla relativamente rápido también. Lo que estamos viendo, les pido que se enfoquen aquí arriba a la izquierda, estamos viendo el rendimiento de las acciones de Estados Unidos ya por sector económico. La renta variable de Estados Unidos, solo para que lo tengan como referencia, pesa aproximadamente el 60% de la capitalización bursátil de todas las empresas que listan en bolsa en el mundo. Es decir, si bien el PBI de Estados Unidos pesa más o menos 20% de lo que produce el mundo en un año, su bolsa representa 3 veces más que ese peso del PBI, 60%. Entonces, para bien o para mal, lo que pasa con las acciones de Estados Unidos va de alguna forma a marcar la pauta con lo que pasa en las acciones globales. Y podemos ver, aquí les pido que se enfoquen en la columna YTD, que en general ha sido un año en el que todos los sectores económicos en Estados Unidos, en términos del rendimiento de sus acciones, se han visto golpeados, a excepción del sector energía, que como ven aquí, ha rendido casi 40% positivo. Es un poco lo que ha pasado también con la renta variable latinoamericana. Obviamente, al tener esa palanca con lo que sucede en los precios de los commodities, las acciones del sector energía se han visto muy beneficiadas. La única otra que ha rendido positivo es el sector de servicios básicos, que al ser un sector defensivo, ¿no? Que no depende tanto de las preocupaciones sobre el ciclo económico, se ha podido proteger bastante bien. Entonces, creo que el mensaje aquí es que, en general, lo que ha rendido bien o lo que se ha podido proteger en la renta variable en términos sectoriales es, uno, lo que ha tenido palanca commodities, como es el sector energía y Latinoamérica, y lo otro, los sectores más defensivos, ¿no? Que son los de servicios básicos y los de consumo básico, que si bien rendieron negativo, están casi en terreno positivo en lo corrido del año también. Es un poco como para poner en dimensión lo que ha sucedido en la renta variable este año. Ha sido un golpe general, por decirlo de alguna forma. Y Jorge, más bien allí, en línea con lo que conversabas, tengo justo una consulta un poco para ir adelantándonos con las consultas de nuestros invitados, y es respecto a si estas subidas de tasa de parte de la FED, ves tú que hacia adelante podrían afectar las acciones y de qué manera, ¿no? Y sobre el tema de las acciones tecnológicas también nos preguntan, ¿qué opinas sobre este sector? Parece que ha estado corrigiendo, obviamente, y qué expectativas tendríamos. A ver, respecto a cómo las subidas de tasa impactan en la valorización de las acciones. Obviamente, a ver, si es que lo vemos aislado, ¿no? ¿Cuál debería ser el impacto de subidas de tasa en las valorizaciones de las acciones? Si lo vemos solamente desde ese punto de vista, debería ser negativo, ¿no? Porque las acciones, igual que los bonos, usan una tasa de descuento para traer expectativas de lo que hacen las acciones. Traer expectativas de utilidades futuras a valor presente usando una tasa de descuento. Mientras más alta sea esa tasa de descuento, más bajo es el valor de las acciones hoy. Entonces, si es que suben las tasas base, eso debería perjudicar a las acciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las acciones dependen también, número uno, de una prima adicional de riesgo en ese factor de descuento. Y número dos, de cuál es la expectativa de crecimiento de las utilidades que se van a traer a valor presente. Entonces, a ver, número uno, esa tasa adicional de descuento en la valorización de las acciones todavía tiene un poco de espacio como para poder aguantar subidas de tasa de interés, de tasas base. Entonces, desde ese punto de vista, las acciones deberían poder sostenerse un poco mejor que los bonos. Número uno. Y número dos, lo que decía al principio, el hecho de que la economía global todavía esté creciendo a niveles altos, desacelerándose,
claramente, desde el año pasado, pero desacelerándose desde un nivel de crecimiento alto, hace que, de nuevo, haya un segundo factor que ayude a que las acciones puedan tolerar subidas de tasa de interés. El impacto de las subidas de tasa de interés puede ser negativo, digamos, teniendo un efecto secundario. ¿Y a qué me refiero con este efecto secundario? Puede ser negativo si es que esas subidas de tasa de interés son tan abruptas o tan grandes que hacen que el desempeño de la economía se desacelere lo suficiente como para que las expectativas de utilidades se deterioren muy marcadamente. Y en ese caso, entonces sí las acciones sufrirían un golpe más grande del que han sufrido hasta ahora. No es el escenario que estamos viendo para este año, de repente ni siquiera para el próximo, y en ese sentido, por lo tanto, creemos que las acciones deberían estar sostenidas de buena manera. Pero habiendo dicho eso, es importante tener en cuenta que las ganancias en las acciones que vimos de repente el 2019 o el 2020 o el 2021, que fueron muy, muy altas, entre, digamos, 15 y 30%, es poco probable que las vayamos a ver este año. ¿Por qué? Porque el entorno es distinto. Ya tenemos tasas de interés al alza y tenemos un crecimiento que, si bien es alto, se está ya desacelerando. Entonces, hay que mantener eso en consideración al momento de pensar o de tratar de tener una idea de cómo van a rendir estos fondos en este año, ¿no? Digamos, las ganancias grandes que vimos esos años previos, es poco probable que las vayamos a ver repetidas este año. Pero ahí ya entra un poco el tema que queremos tocar al final de la presentación respecto a la disciplina de invertir, ¿no? Y de cómo es importante ver el rendimiento de estos fondos en el largo plazo. Que es lo que siempre tratamos de recomendar a personas que están considerando entrar a una estrategia como la de los fondos Bison. Eso, creo que tenemos un par de láminas en las que de repente tocamos más a detalle el tema de las tasas de interés, pero por el momento creo que he tratado de responder con eso las preguntas que me hiciste. No sé si hay alguna repregunta o podemos avanzar. No, pues, continuemos. Gracias, Jorge. Ya, ok, perfecto. Acá lo que queremos hacer es mostrar de alguna forma la dependencia, en particular de Europa, a la producción de materias primas por parte de Rusia, y tratar de ver esto como de nuevo, ¿no? De la perspectiva del vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Primero la perspectiva del vaso medio vacío, que es la que primó en los mercados entre febrero y marzo. Podemos ver aquí, por ejemplo, cómo el consumo de gas en Europa viene 40% de Rusia. Entonces, una disrupción en la interdependencia económica entre Rusia y Europa podría llevar no solamente a que la economía rusa enfrente una recesión más grave que la que ya está enfrentando, sino que esto de alguna forma repercuta también en el funcionamiento de la economía europea. Y creo que eso se ha visto reflejado un poco, en particular, en el rendimiento de las acciones de Europa, que han sido de las más golpeadas entre febrero y marzo. Y explica un poco también por qué son tan reacios los gobiernos europeos a seguir el liderazgo de Estados Unidos al momento de tratar de imponer sanciones aún más draconianas de las que ya se impusieron hacia Rusia. Porque no quieren de alguna forma autoinfligirse más dolor del que ya se han infligido hasta el momento. Eso desde el punto de vista del vaso medio vacío. Viéndolo desde el punto de vista vaso medio lleno, es esta interdependencia también, esta alta dependencia de la producción energética de Rusia, y por consiguiente también la dependencia rusa de las divisas que generan, las ventas que le hacen a Europa, es esta interdependencia la que de alguna forma limita el incentivo o el apetito que puedan tener tanto la Unión Europea como Rusia para hacer que el conflicto, no solamente militar, sino en particular económico, escale más allá de donde ya ha escalado hasta el momento. Y por el contrario, hay incentivos para hacerlo desescalar y llegar por lo menos, como dije, a un alto al fuego que pueda hacer que estas sanciones empiecen a revertir en lo que queda del año.
Y es este incentivo, que es bastante fuerte, el que nos lleva a pensar que deberíamos ver un desescalamiento del riesgo geopolítico en los próximos meses, que de nuevo debería ayudar a que las acciones, en particular las del sector del continente europeo, se puedan seguir recuperando y beneficiadas ya hacia, de repente, la segunda mitad del año. Ese es un poco el mensaje que queríamos mandar aquí. Y aquí creo que con esta lámina quiero reforzar el mensaje que les había dado respecto a la salud de la economía global. Esta lámina no se enfoquen demasiado en el detalle. Les voy a explicar qué significa. El PMI compuesto es básicamente una encuesta que se le hace a distintos ejecutivos de los distintos sectores económicos en muchos países del mundo, en particular de los mercados desarrollados, y se utiliza como un indicador de cuán fuerte o débil viene la actividad económica en el corto plazo. Es un indicador con distintas preguntas que se tabulan y el resultado de esas encuestas se estandariza en niveles entre 0 y 100. Un número por encima de 50 indica que la actividad económica se está expandiendo. Un nivel por debajo de 50 indica que la actividad económica se está contrayendo. Y usa como punto de partida lo que sucedió en el mes inmediatamente previo. Habiendo dicho eso, como pueden ver aquí en el caso de marzo, vamos a ver que en el caso de Estados Unidos y de la eurozona, y del Reino Unido también, hay de alguna forma dos mensajes, principalmente en Europa. Número uno, efectivamente para marzo vemos cómo esta encuesta de PMI cae ligeramente, que era un poco de esperarse por este ruido que ha generado, ¿no? la guerra entre Rusia y Ucrania. Y el impacto que tiene, ¿no? en la confianza del consumidor, la confianza empresarial, que inevitablemente iba a ser perjudicial. Pero creo que lo más importante es ver que si bien se ha desacelerado, el nivel de estas encuestas sigue siendo bastante alto y cómodamente por encima de 50. De hecho, en el caso de Estados Unidos, la encuesta no solamente, el valor de la encuesta no cayó, de hecho subió. Entonces, esto de alguna forma refuerza la visión que tenemos de que la economía global, a pesar de todo el ruido que estamos viendo, sigue rindiendo o operando a niveles bastante saludables y robustos, ¿no? Y esto es un poco lo que nos reafirma en nuestra visión de que todavía tiene sentido estar positivos en los activos de riesgo para este año. De nuevo, con la salvedad de que es poco probable que vayamos a ver rendimientos sobre todo en la renta variable, como los que vimos en 2020 y 2021. Pero es probable, desde nuestro punto de vista, que todavía vayamos a ver un buen año en las acciones, sobre todo teniendo en cuenta la corrección que sufrieron en los primeros 3 meses del año. Es un muy buen momento para empezar a tomar posiciones en este tipo de estrategias para quien no lo haya hecho ya. Y es lo que les queríamos mostrar en esta lámina. Y ya para pasar a la parte de renta fija y de repente tratar de no demorarme mucho y dejarle un poco de tiempo a Rocío también. Esta es la otra preocupación, que no tiene necesariamente tanto que ver con el tema coyuntural de Rusia y Ucrania, sino que es algo que ya venía desde el año pasado. ¿Qué cosa? La normalización de política monetaria. Aquí les pido que se enfoquen en la línea superior. Yo la veo, dependiendo de sus pantallas, va a cambiar el color de repente. Para mí es esta línea celeste de acá, que lo que hace es, de alguna forma, explicar cuál es la expectativa de normalización de política monetaria que incorporan los mercados en sus precios para los bonos en este año. En términos simples, ¿no? Esta es la expectativa que tienen los mercados de renta fija para la tasa de referencia del Banco Central de Estados Unidos para los próximos 12 meses. Y como pueden ver aquí, desde diciembre del año pasado hasta abril de este año, estas expectativas han subido muy marcadamente. Se espera ya que las tasas de interés de referencia suban hasta niveles de casi 2.5%, después de haber estado en cero durante toda la pandemia.
en términos, esto creo que lo podemos intuir todos, ¿no? Mientras más alta sea esta tasa de referencia, en general, de alguna forma las condiciones de liquidez y el acceso al crédito que pueden tener no solamente empresas, sino personas, se hace más difícil o más caro. Y inevitablemente puede tener repercusiones negativas en la actividad económica. Y esta es un poco la preocupación que se está empezando a ver, o que se ha estado viendo todo el año en los mercados de renta fija. Acá hay que tener en cuenta, creo que, dos factores, ¿no? A diferencia de repente de otros bancos centrales, la Reserva Federal de Estados Unidos tiene un mandato dual, es decir, tiene dos mandatos. Tiene que mantener estabilidad de precios, así como el BCR en el Perú, digamos, pero también tiene que velar por mantener un nivel de pleno empleo en la economía de Estados Unidos. Es decir, tratar de asegurarse de que la economía viene operando a un nivel de actividad robusto. El hecho de que estemos viendo inflación al alza y, por otro lado, el crecimiento económico venga ligeramente a la baja desde el año pasado, hace que la Reserva Federal tenga que, de alguna forma, ser muy cuidadosa en el balance con el que empieza a normalizar su política monetaria. Porque, por un lado, la subida de tasas de interés claramente va a traer a la baja la inflación. Pero, por otro lado, puede, como dije, ¿no? Ajustar de manera demasiado drástica el crecimiento económico, que ya empieza a desacelerarse un poco. Nuestra opinión, según nuestro análisis, es que la expectativa que ya incorporan los mercados, ¿no? Estas de subidas de casi 2.5% en las tasas de interés para el próximo año, ya son bastante drásticas y hay poco espacio para que suban más. Y eso es número uno. Y número dos, la economía, al venir rindiendo a un nivel de actividad bastante robusto aún, creemos que puede tolerar esta normalización de tasas de interés. Entonces, creemos que, si bien es complicado lograr este balance, creemos que la Reserva Federal va a poder lograr este objetivo que tiene, ¿no? De traer bajo control la inflación, que ha venido alta desde fines del año pasado, sin generarle un impacto innecesariamente perjudicial a la actividad económica. Acá es importante tener en cuenta que, a ver, de alguna forma, evidentemente, ¿no? Los mercados de renta fija en particular están de alguna forma ya incorporando este riesgo en sus precios. Acá les pido que se enfoquen solamente en esta línea azul oscura, que es la de aquí arriba, que muestra cuáles son las tasas de interés que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos para cada plazo, desde la tasa de referencia de 0 años hasta la tasa del bono a 30 años. Y como pueden ver aquí, las tasas de interés suben muy rápidamente conforme nos vamos moviendo hacia afuera en plazos. Suben muy rápidamente y después se estabilizan. ¿Por qué? Porque, a ver, de alguna forma, lo que están diciéndonos los mercados de renta fija aquí es que la Reserva Federal va a traer, va a normalizar su política monetaria muy rápidamente, subir tasas de interés rápidamente este año, y luego, una vez llegue aproximadamente a niveles de 2.5, no se va a ver en la necesidad o en la obligación de seguir subiendo tasas de interés. Entonces, ¿por qué es esto? Porque, número uno, porque el próximo año la inflación debería ya estar en niveles más cercanos al rango meta de la Reserva Federal, que es aproximadamente 2%. Número uno. Y número dos, la economía, si bien se va a seguir desacelerando, va o debería llegar a un nivel de crecimiento más cercano a su tendencia de largo plazo, pero sin mostrar una desaceleración muy abrupta, que es lo que trata de lograr la Reserva Federal. Lograr que la inflación lograr traer bajo control la inflación y hacer que la economía crezca de una manera más moderada, pero sin un golpe demasiado abrupto. Y esto es un poco lo que nos están empezando a mostrar
los niveles de tasa de interés, ¿no? Si es que viésemos estas tasas largas en particular, moderándose más y cayendo más marcadamente, y viésemos una inversión más marcada de estos niveles de tasa de interés, en donde los plazos largos tengan tasas de interés muy marcadamente por debajo de los plazos cortos, ahí podríamos estar viendo una señal de que esta normalización de política monetaria podría estar siendo excesivamente agresiva por parte de la Reserva Federal. Y eso es algo que todavía no estamos viendo. Hemos visto un aplanamiento, pero no todavía una inversión muy marcada. Entonces, de alguna forma creo que todavía el entorno da como para, primero, pensar que la economía de Estados Unidos, y por extensión la del mundo, va a comportarse bien este año y el próximo. Y por otro lado, no creemos que vaya a haber necesidad de que la Reserva Federal suba tasas de interés muy por encima de lo que ya tienen incorporado los mercados en este momento. Y en ese sentido, creemos que las expectativas o las oportunidades en renta fija son ya muy atractivas. Las tasas de interés hoy son mucho más altas de lo que eran hasta hace 3 o 4 meses, lo cual le da un mucho mejor punto de entrada a alguien que quiera entrar a renta fija en este tipo de estrategia. Desde nuestro punto de vista, el golpe que ha sufrido la renta fija este año y las expectativas que tenemos hacia adelante, ¿no? En donde no esperamos subidas adicionales muy marcadas, da una oportunidad creemos nosotros que no debería tratarse de no desaprovechar. A pesar de que de nuevo, ¿no? Es importante tener en cuenta que acá siempre estamos hablando de estrategias que deben verse en el largo plazo y que en el corto plazo podrían verse de alguna forma todavía sujetas a fluctuación, como las que vimos en el primer trimestre de este año. Jorge, ahí, si me permites, perdón, en la lámina anterior, justo creo que hay algunos comentarios y algunas publicaciones que salieron que mencionaban pues que esta inversión de la curva en la parte corta como que podría pronosticar un tipo de recesión en la economía americana, ¿no? Entonces creo que con la explicación que has estado transmitiendo es un efecto que se ha dado, pero que realmente no se ve un tema de recesión. Sí hay un crecimiento todavía esperado para Estados Unidos, de repente no tan pronunciado como los resultados positivos que podíamos haber tenido el año anterior, pero todas estas etapas que tenemos, ya anuncios de subidas de tasa de interés, es algo que ya es conocido, ya sabemos que va a seguir subiendo, y como mencionas, no debería ser más allá, no debería ir más allá de lo que ya se tiene previsto, ¿no? Y esto es parte también ya incorporado por el mercado, y la finalidad es que finalmente hacia el siguiente año ya se esté llegando al rango base de los niveles de inflación que se están esperando, ¿no? Entonces, no debería ser o sea, este escenario que se ha presentado no debería ser una conclusión de que se viene una recesión, ¿no? De acuerdo. Típicamente esa inversión de la curva es un indicador adelantado de que en algún momento puede venir una recesión. Pero hay que tener en cuenta que es un indicador que puede tener un rezago de años, incluso. La curva se puede invertir sin necesidad de que haya una recesión en 2 años. Entonces, tomar decisiones en base solamente a la pendiente de la curva no necesariamente es lo más indicado. Es algo que hay que mirar, definitivamente, y de hecho nosotros lo miramos, pero se tiene que ver en conjunto con otro tipo de indicadores, ¿no? Y los demás indicadores que estamos viendo este año todavía nos indican que la economía global va a crecer a un nivel bastante robusto. Pero sí, definitivamente es algo a tomar en cuenta. Para no extenderme mucho, aquí lo que estamos viendo es los ratios de precio-utilidad para las acciones, que es básicamente, ¿no? Respecto a las utilidades que genera una empresa hoy, ¿cuántas veces el valor de su utilidad estoy pagando si es que quiero comprar esa acción? Mientras más alto sea ese ratio, más cara está la acción. Mientras más bajo, más barato. Es que veíamos estos indicadores al cierre del año pasado, íbamos a ver que estaban en niveles más parecidos a 21. De hecho, con la corrección de este año llegó a niveles de casi 19,
pero con la recuperación de la segunda mitad de marzo hemos visto cómo ha repuntado hasta 20, que igual sigue siendo un nivel mucho más moderado que el que teníamos el año pasado. Y de alguna forma, lo que nos dice esto es que las acciones, en buena parte pueden haber, en sus valorizaciones, sobre todo con las subidas de las tasas base, han empezado ya a incorporar expectativas de normalización de tasas de interés agresivas, ¿no? Entonces, hay valorizaciones que se ven mucho más atractivas, incluso teniendo en cuenta un panorama en el que la renta variable probablemente vaya a rendir de manera menos sustancial o menos positiva que lo que habíamos visto en 2020 y 2021, ¿no? Entonces, de nuevo, esto va en línea con lo que les decía, que la oportunidad que se ha generado con la corrección de enero, febrero y marzo ha sido no solamente en renta fija, sino también en renta variable de alguna forma, ¿no? Pero incluso con esta oportunidad que nos muestran las valorizaciones, hay que tener en cuenta que el entorno es distinto al que teníamos en los últimos 2 años, ¿no? Entonces, es una buena oportunidad, pero esto no quiere decir que debamos entrar pensando que vamos a ver los retornos extraordinarios que vimos en los últimos 2 o 3 años, ¿no? Hay que tener eso en perspectiva y moderar nuestras expectativas. Es una muy buena oportunidad de inversión, pero siempre teniendo bajo la lupa el hecho de que son estrategias de largo plazo y que no deberíamos esperar que los retornos extraordinarios se prolonguen demasiado en el tiempo. Es un poco lo que les quería decir con lo que vemos aquí en los ratios de precio-utilidad. Y en el caso de los spreads crediticios, a ver, en estos últimos días se han comprimido un poco, han bajado, las tasas han bajado y los precios han subido. Pero incluso teniendo en cuenta este efecto de los últimos días, si es que vemos punta a punta lo que ha sucedido desde diciembre hasta marzo, vamos a ver que estos spreads crediticios han subido. Es decir, el riesgo crediticio que incorporan los precios de los bonos ha subido en el último tramo. Entonces, y esto de alguna forma explica por qué la renta fija ha sufrido el golpe que vimos en la primera lámina. No solamente las tasas base han subido, sino que los spreads crediticios, que son esta tasa adicional que pagan los bonos, que tienen riesgo crediticio, por encima de lo que paga un bono soberano, también han subido. Y esto es lo que hace que las tasas en general que ofrecen los bonos en dólares hoy sean mucho más atractivas que lo que eran hace 3 meses, ¿no? A ver, si es que vemos, por ejemplo, un bono grado de inversión de Estados Unidos. Un bono grado de inversión de Estados Unidos al cierre del año pasado pagaba aproximadamente, a ver, 2.30%, más o menos. Si es que vemos ese mismo bono en un plazo de 10 años, es decir, un bono largo, que pagaba 2.30% más o menos. Si es que vemos ese mismo bono, ¿cuánto paga hoy? Vamos a ver que ese bono ya paga cerca de 4%. Es decir, entre 1.5 y 2% más de lo que ofrecía hace 3 meses. Si es que lo analizamos a los 10 años del plazo del bono, vamos a ver que es una rentabilidad adicional bastante atractiva. Y esto se repite en bonos high yield de Estados Unidos y en bonos de mercados corporativos. Es decir, el ingreso corriente que nos generan estos bonos es muy atractivo respecto a lo que veíamos el año pasado. Entonces, y va de nuevo, ¿no? A riesgo de ser repetitivo, y va de nuevo en línea con la oportunidad que estamos viendo en renta fija y que estamos tratando de incorporar en la manera en la que hemos estado gestionando los portafolios Visión. Y ya para terminar, este es nuestro posicionamiento recomendado. Acá mostramos cómo estamos posicionados en general en renta variable y renta fija. Renta variable todavía positivos, porque la economía global, como les decía, sigue rindiendo de manera robusta. Renta fija, estamos ligeramente negativos en general, porque de repente, con cómo han venido los movimientos de mercado este año, puede que la renta fija tenga un movimiento al alza en las tasas todavía en las próximas semanas, pero no sé si recuerden en reuniones previas,
este indicador, esta flecha que está aquí casi en niveles neutrales, estaba mucho más abajo en meses previos, porque las perspectivas de riesgo retorno en la renta fija eran mucho peores. Y esto ha mejorado muchísimo en los últimos meses, ¿no? Y lo hemos incorporado en nuestra estrategia recomendada porque hemos comprado mucho más renta fija de la que teníamos hasta hace un par de meses. Dentro de la renta fija, seguimos prefiriendo la renta fija de riesgo crediticio, en particular high yield y deuda corporativa de mercados emergentes, porque el ingreso corriente es muy atractivo ahora, como les decía. Y dentro de la renta variable, le estamos dando preponderancia a la renta variable de mercados emergentes, en particular Latinoamérica, porque como veíamos en la primera lámina, es la que más se ha beneficiado este año y la que creemos se va a seguir beneficiando en un entorno en el que los precios de los commodities va a seguir estando en niveles altos. Eso en cuanto a posicionamiento. Y ya solamente para darles de alguna forma un sabor de cómo han rendido los fondos Visión, tenemos un par de láminas sobre esto, ¿no? Aquí no me voy a detener mucho, solamente quería explicarles que los fondos Visión son combinaciones en distintos factores de estrategias de acciones globales y bonos globales que nosotros manejamos. Y a su vez, dentro de las acciones globales y los bonos globales son portafolios diversificados que invierten, valga la redundancia, a nivel global en distintas clases de activos y que son portafolios que nosotros monitoreamos día a día y que vamos ajustando tácticamente dependiendo de qué cosa es lo que vamos viendo en los mercados todos los días. Y esto es un poco como han venido rendiendo los fondos en lo corrido del año. En general, como pueden ver aquí en el YTD, que es lo corrido del año, al 4 de abril, en línea con la corrección de mercado, son fondos que se han visto golpeados, ¿no? Inevitablemente, entre 5 y 7%. Vamos a ver que el golpe en la renta fija ha sido más grande que en las acciones. ¿Por qué? Porque las acciones se han venido recuperando con este cambio en el apetito por riesgo que habíamos visto en las últimas semanas, producto de este aparente acercamiento entre Rusia y Ucrania para llegar a un alto al fuego. Pero la renta fija se ha golpeado más por el hecho de que está más afectada directamente por los niveles de tasa sobre todo de tasa base, de bonos soberanos, que han seguido al alza en lo corrido del año, ¿no? Pero viéndolo de nuevo, ¿no? Con esta perspectiva de vaso medio lleno, vaso medio vacío. El vaso medio vacío es el golpe que han sufrido este año, claramente. El vaso medio lleno es que esto, como les decía, genera una oportunidad muy atractiva para quien pueda desplegar fondos en este tipo de estrategia a largo plazo. Es un momento que nosotros creemos es bastante atractivo. Y creo que esto se refleja en este gráfico de acá que estamos mostrando. Lo que muestra este gráfico de acá es cómo hubiese rendido la estrategia del Fondo Visión Global 2, que es perdón, voy a volver aquí, que pueden ver aquí, el Fondo Visión Global 2 es un fondo que tiene aproximadamente 40% de renta variable y 60% de renta fija. Es un fondo balanceado. Y lo que hemos hecho aquí es mostrar cómo alguien que hubiese invertido en esta estrategia en los últimos 20 años hubiese visto rendir su inversión. Y creo que aquí lo importante es ver dos cosas. Número uno, que esta es una estrategia que no rinde hacia arriba en línea recta. Evidentemente está expuesta a los vaivenes de mercado. Y aquí estamos mostrando algunos de los episodios más relevantes. La crisis del 2009, la crisis de deuda europea, la crisis del COVID también, y esta última corrección de los mercados producto de la guerra en Ucrania y la normalización de políticas monetarias. Estas correcciones siempre han existido y siempre van a existir. Son, de alguna forma, las reglas del juego a las que estamos expuestos si invertimos en este tipo de estrategia. Número uno. Lo cual de alguna forma reafirma que lo que ha sucedido este año no es de alguna forma extraordinario o inusual. Es algo que siempre puede suceder. Número uno. Pero número dos, vemos acá cómo, a pesar de estos vaivenes y la volatilidad que vemos en el camino, punta a punta,
la tendencia en esa estrategia es claramente hacia arriba. De hecho, si es que vemos el retorno acumulado en los últimos 20 años de esta estrategia, vemos cómo es de casi 260%. Entonces, alguien que mantiene la disciplina y no se deja llevar, ya sea por el pánico en momentos en el que el mercado cae, ni por la euforia, en momentos en los que el mercado sube mucho, e invierte de manera disciplinada, siempre se va a ver recompensado por mantener la disciplina en este tipo de estrategia en el largo plazo. Entonces, es lo que tratamos de mostrar acá. Los vaivenes suceden, pero la disciplina siempre es recompensada. Y ahí, Jorge, yo quería hacer un comentario también adicional, ¿no? O sea, si bien el gráfico muestra pues un periodo de 20 años, no sé si puedes regresar a la lámina anterior, igual, aún así, nosotros miremos periodos un poco más cortos, de 4 o 5 años, que puede ser el plazo recomendado de este tipo de estrategias. Igual vamos a ver periodos que van a tener fluctuación, pero igual en el corte de 4 o 5 años, igual tenemos una tendencia creciente, y creo que es importante transmitir eso, ¿no? Episodios como los que hemos vivido ahora en este primer trimestre van a seguir presentándose a futuro, y es parte de la volatilidad que hay que tener en cuenta al momento de invertir. Por eso siempre es importante para aquellos clientes que han invertido, ya sea el año pasado, hace 2 años, hace 3 años, y han tenido que pasar por este episodio, realmente el mensaje es un poco de transmitirles tranquilidad o calma, porque son eventos que se presentan definitivamente, pero que son coyunturales y va a terminar pasando, y hay un efecto rebote, que es lo que estamos comenzando a prever hacia los siguientes meses. Y siempre, si se fijan en esta gráfica, que es parte de la historia, estos rebotes son importantes, ¿no? Ven un rebote, un pico hacia abajo y un rebote importante hacia arriba, ¿no? Eso por un lado. Y dos, también transmitirles la tranquilidad, porque mientras suceden estos periodos de volatilidad, igual el equipo de gestión, los portafolio managers que manejan estas estrategias, están muy pendientes el día a día, haciendo movimientos tácticos para poner el portafolio en una estrategia más defensiva ante ese tipo de situaciones. Y muchas veces, dentro de este posicionamiento defensivo, es viendo el momento, la oportunidad para comenzar a sobreponderar posiciones, en este caso más renta variable, pero también hay una ventana en la parte de renta fija, ¿no? Entonces, el equipo se encarga de justamente gestionar eso el día a día. Entonces, ahí, para los clientes que pueden estar invertidos en este momento en este tipo de estrategias, es transmitirles esta calma. Y para aquellos clientes que quieran comenzar a invertir, realmente es una muy buena oportunidad el momento en el que estamos, ¿no? Viéndolo hacia el futuro. Y allí yo quisiera linkear justo esta lámina con una serie de consultas que hemos tenido, que he estado viendo que han habido precisamente respecto a qué hacer, ¿no? Estoy, por ejemplo, en el Visión 2, justo esta lámina coincide con el Visión 2, estoy parado aquí, estoy viendo que ha habido un retroceso, ¿qué hago? ¿Me mantengo? ¿Salgo mejor e invierto en otra cosa? Y como bien comenta Jorge y también Rocío, definitivamente lo mejor que podemos hacer es esperar, porque está probado aquí en la historia que efectivamente aquel que espera con tranquilidad y cumple el horizonte de inversión recomendado, pues no se pierde ese rebote. Si sales en un momento en que justo estás perdiendo, definitivamente lo único que vas a hacer es asumir una pérdida que probablemente luego sea difícil de recuperar, ¿no? Entonces, ese consejo para aquellos clientes que nos han estado escribiendo y preguntando qué hacer, qué hago con este fondo, mejor salgo, me voy a otro, dejemos en manos de expertos, que son los que gestionan estos fondos, que ellos mismos hagan y tomen las decisiones de qué hacer dentro de estos fondos, ¿no? En qué entrar, en qué salir, para que este rebote pues nos beneficie a todos. Y perdón, a ver, me voy a adelantar a la última lámina. Esta lámina creo que habla un poco sobre cuál es el beneficio de estar bien diversificado, ¿no? Si bien inevitablemente vamos a ver volatilidad, lo que vemos aquí es que una estrategia como la del Visión 2, de alguna forma, limita esta volatilidad sin sacrificar demasiado retorno. Voy a pasarla rápido. Lo que hace esta lámina es, para cada uno de los años del 2006 al 2021, ordenar 10 categorías de activos, de acciones, de bonos, de commodities, de la que mejor rindió a la que peor rindió en cada año. Cada categoría está del mismo color en cada columna, para que las puedan seguir. Como pueden ver, en general,
las categorías individuales van rebotando de arriba a abajo por todos lados para cada año. Hay una volatilidad brutal para cada categoría de activo dependiendo de lo que haya sucedido cada año. Y la estrategia del fondo Vision 2, que es esta de acá, como pueden ver, también tiene volatilidad, se mueve a lo largo de este ranking, pero siempre se mantiene de alguna forma al medio, sin, como dije, en el largo plazo, sacrificar volatilidad. Entonces, de nuevo, el mensaje acá es que invertir en este tipo de estrategia diversificada y mantener la disciplina es una forma, digamos, inteligente o bastante juiciosa de beneficiarse con el retorno que nos generan estos activos globales, teniendo en cuenta, de nuevo, ¿no?, las reglas del juego al que estamos jugando, ¿no? Que, como les decía Rocío también, implica volatilidad en el camino inevitablemente. Y respecto a lo que decía Yasmín, teníamos esta lámina de acá, que va un poco de nuevo, a la disciplina y de tratar de no tomar decisiones en momentos de estrés del mercado, y cómo se benefician las personas que finalmente mantienen la disciplina, no venden posiciones en correcciones y por el contrario, en la medida de lo posible las aumentan. Lo que vemos aquí, en este gráfico de la izquierda, es cómo una estrategia parecida a la de Visión 1, Visión 2 y Visión 3 se recupera 3, 6 y 12 meses después de haber visto una corrección como la que vimos entre enero y marzo. Después de que estas estrategias caen en una ventana de 3 meses, entre 6 y 7%, como han caído este año, este es el rebote que vemos en cada caso, en 3 meses después, 6 meses después y 12 meses después. A 6 meses, las pérdidas, si es que analizamos la historia, se borran por completo, y a 12 meses, vamos a ver que los fondos históricamente han duplicado esa pérdida que se asumió en una ventana de estrés particular. Entonces, la historia, de nuevo, ¿no?, nos demuestra que mantener la disciplina y no tomar decisiones demasiado emotivas siempre van a terminar recompensando al cliente que invierte de manera inteligente. Entonces, el mensaje ahí es, de nuevo, ¿no?, la volatilidad siempre va a estar, siempre ha estado y siempre ha estado ahí. En verdad, sería genial si es que la pudiésemos evitar, ¿no? Pero son las reglas del juego. Pero así como las reglas del juego nos dicen que la volatilidad siempre está, la historia también nos dice que las personas disciplinadas e inteligentes para invertir siempre terminan siendo recompensadas por el mercado. Y habiendo dicho eso, le doy el pase a Rocío para hablar un poquito de cómo, de temas de repente ya más operativos respecto a cómo invertir en este tipo de fondos. Gracias, Jorge. Sí, a ver, y aquí un poquito el mensaje para aquellos clientes que hoy no tienen un asesor o un funcionario, digamos, como para consultar sobre sus fondos mutuos. Nosotros tenemos medios a través de un buzón que es Consulta Web Fondos Mutuos, a donde pueden contactarse, comunicarse con un pool de asesores quienes van a poder brindarle la información que necesitan sobre algún fondo particular o sobre alguna inquietud que puedan tener, ¿no? Asimismo, si tienen cuenta con un asesor o con un funcionario, pueden comunicarse con ellos directamente. Y para aquellos clientes que más bien quieran realizar operaciones, ya sean suscripciones, rescates o contratar fondos mutuos por primera vez, tenemos distintas opciones, ¿no? Ya sea, bueno, visitando la red de agencias, que es en forma presencial, y si lo quieren hacer sin moverse de sus casas, pueden comunicarse a través del banca por teléfono al 311-9898, opción asterisco 20. Y para aquellos clientes que ya son clientes de fondos mutuos y que cuentan con acceso a la plataforma del BIA Inversiones, les dejamos aquí el link del BIA Inversiones para que puedan acceder y realizar las operaciones que necesiten. Igualmente, a través de banca por teléfono también pueden instruir operaciones de suscripciones y de rescate, ¿no? Y adicionalmente, para aquellos clientes que no conozcan el canal de TIVA, y si pasamos a la siguiente lámina, por favor, Jorge, tenemos una plataforma digital a través del BCP para aquellos clientes que, ya sea que quieran invertir por primera vez en fondos mutuos o ya sean clientes existentes y quieran realizar una inversión en algún otro tipo de estrategia, también lo puedan hacer a través de TIVA, ¿no? Más adelante vamos a explicarles un poquito más cómo funciona.
Y las otras herramientas que contamos en Credicorp Capital para acompañarlos un poco en qué tipo de estrategias tenemos, a que conozcan estas estrategias y saber cuánto es lo que les pudo haber rendido una estrategia en particular si hubieran invertido $100, $1,000, $10,000, el monto que ustedes quisieran. Tenemos unas herramientas que se llaman la calculadora de rentabilidad, disponibles en la página web de Credicorp Capital Fondos, en donde ustedes van a poder seleccionar el tipo de fondo en el que les hubiera gustado invertir, ir a un momento determinado en el pasado y hacer unas simulaciones de cuánto les hubiera rendido ese fondo, ¿no? Entonces les invitamos a conocer esta herramienta que realmente es bastante útil para los clientes, y también la herramienta del perfilador, porque acá, si bien hemos estado hablando en algún momento de que la renta variable quizá tenga mejores resultados que la renta fija, eso no significa que todos los clientes deban invertir en renta variable, ¿no? Hay que entender el perfil del cliente, del inversionista, porque justamente en periodos de volatilidad es donde vemos que las estrategias que pueden ser, sobre todo más de renta variable, pueden ser un poquito las más afectadas en términos de volatilidad, pero también hay que entender pues es el perfil y las metas que pueda tener cada cliente para tomar la mejor decisión de inversión, ¿no? Entonces, también contamos con una herramienta que se llama el perfilador para que ustedes puedan hacer este cuestionario que le va a hacer algunas preguntas específicas sobre su experiencia en inversiones, si la tienen o no, sobre el horizonte de inversión por el cual quieren invertir, para qué están invirtiendo, o cuánto de su dinero es lo que están dispuestos, digamos, el dinero que puedan ahorrar, cuánto están dispuestos a ponerlo en una inversión. En base a todas esas respuestas es que se va a poder determinar el perfil que tengan como inversionistas, y en base a esto es que la misma aplicación les va a sugerir distintos tipos de fondos mutuos que calcen con el perfil de inversión que tengan, ¿no? Pasamos, Jorge, vamos a conocer otro mecanismo que acabamos de implementar recientemente, que es el mecanismo de liquidación de fondos mutuos en cuentas del exterior, ¿no? Dada la coyuntura que hemos tenido local, ¿no? Desde el año pasado, con bastante inestabilidad por ruido político, muchos clientes en algún momento decidieron rescatar su dinero, ya sea de un depósito, de un fondo, de una cuenta de ahorro, y llevarlas a cuentas en bancos del exterior. Entonces, este mecanismo de liquidación de fondos mutuos en cuentas del exterior lo que te permite es que si ustedes están invertidos en los fondos mutuos con nosotros, el día de mañana, cuando quieran hacer un rescate parcial o total de sus posiciones de fondos, y que en vez de ser abonado en una cuenta en un banco peruano, pueda ser más bien transferido a sus cuentas en los bancos del exterior, ¿no? Entonces, este mecanismo lo que te permite es instruir a través de nosotros el rescate, y en automático, bueno, firmando unos documentos, pueda abonarse este dinero en su cuenta del banco del exterior, ¿no? Tenemos más de 22 fondos disponibles a través de esta plataforma con nuestro custodio en el banco del exterior, para que puedan realizarse este abono en sus cuentas, ya sea en bancos tipo Citi, en bancos tipo Bank of America, JP Morgan, en Credicorp Capital US, en Atlantic, etcétera, ¿no? O sea, no es solamente en bancos relacionados al grupo, sino también en otros tipos de bancos, pero siempre y cuando estos bancos pertenezcan a los países GAFI, ¿no? A la asociación GAFI. ¿Y cuál es el beneficio tributario? Porque hay clientes que a veces nos han preguntado si esto realmente les va a impactar más en términos de impuestos, y en realidad no. O sea, el beneficio tributario que tenemos es el mismo que es el que pagan hoy día por invertir en fondos mutuos, que es el del 5% sobre las ganancias de capital. Y la otra ventaja es que la administradora de fondos sigue siendo agente retenedor. Eso quiere decir que ustedes no es que tengan que pagar este impuesto directamente a la SUNAT, sino que la administradora de fondos, cada vez que ustedes van a hacer un rescate, se va a retener este 5% de las ganancias de capital, claro, siempre y cuando haya ganancia, ¿no? Si no hay ganancia, no se retiene ningún impuesto. Pasamos, Jorge, a la siguiente, por favor. Y ahora sí, comentarles un poco más sobre TIVA, que es esta plataforma de inversión que les estaba comentando en láminas anteriores. Y TIVA es un canal del BCP que te permite invertir en los fondos que nosotros administramos en Credicorp Capital S.A.S.A.F., y te permite invertir desde 20 soles o $5 en determinadas estrategias dependiendo del fondo, a través de este monto mínimo, y bajo la modalidad de portafolios modelos te pide $100 o 100 soles dependiendo al portafolio modelo al que quieran ingresar.
La ventaja de esta herramienta es que te permite operar fácilmente en forma digital y que no tiene costos transaccionales adicionales. ¿No? Creo que eso es un tema bastante también relevante a mencionar, ya que hay clientes que a veces nos decían, no, pero si invierto por la herramienta de Tiva me va a costar más, y en realidad no tiene costos adicionales, ¿no? Y la ventaja es que a través del celular pueden tener la información, no solamente invertir, sino también tener la información de cuánto han invertido, cuáles son sus movimientos, realizar suscripciones o rescates en cualquier momento y sin papeleo, ¿no? Pasamos, porfa. Invertir es bien fácil. Ahí justamente les mostrábamos el QR para que se lo puedan descargar en sus celulares, ya sean que sean un iPhone o un teléfono Android. En cualquiera de las dos modalidades pueden descargarse este app. Igual nosotros les vamos a pasar la presentación por si quieren entrar un poco más en detalle y con calma poder descargar el aplicativo a través del QR. Y pasando a la siguiente lámina, vamos a ver, la forma de registro en realidad es bien sencilla. Tienen que ingresar su correo electrónico, su número de celular, una contraseña de 6 dígitos y ya el usuario está creado, ¿no? Luego pasamos a la siguiente lámina que vamos a ver el perfilamiento, ¿no? Nosotros tenemos 5 perfiles dentro de la plataforma que va desde lo más conservador a lo más agresivo y tienen nombres bien particulares que va desde lo más conservador, que es el ajedrecista, hasta el más arriesgado, que es el paracaidista, ¿no? Y para poder determinar en cuál de estos perfiles se encuentran, el aplicativo les va a ir haciendo una serie de preguntas que las vamos a ver en la lámina siguiente, en donde básicamente les hace estas preguntas que coinciden también con las que tenemos disponibles en la página web, ¿no? Que es básicamente cuál es el horizonte de inversión, cuáles son nuestras metas, cuánto estamos dispuestos a invertir de lo que tenemos ahorrado, entre otras preguntas, ¿no? Y en base a eso vamos a determinar el perfil de riesgo. Jorge, si pasamos por favor a las siguientes dos, la siguiente. Y aquí, en realidad, Tiva te permite tener estos dos tipos de mecanismos de inversión, ¿no? Inversión por metas, en donde uno define cuáles son sus objetivos de inversión, define las metas y en base a esto, y en base al perfil, te va a sugerir los portafolios modelos. Y lo otro es invertir por mi cuenta, que es más para clientes que ya tienen un poquito más de experiencia invirtiendo para que puedan seleccionar el fondo particular en el que quieren invertir, ¿no? La herramienta te permite filtrar la información para, por ejemplo, para elegir los fondos, ya sea por moneda, por región, por tipo de estrategia, si es más conservadora, más agresiva, entre otros filtros para poder brindarte la información un poco más acotada y que sea más fácil elegir el fondo en el que uno está dispuesto a invertir. Pasamos por favor a la siguiente. Este es un ejemplo de las curvas que vemos dentro de los portafolios modelos cuando uno quiere invertir por metas, ¿no? Son 8 portafolios modelos que se asocian a los perfiles de inversión, y como bien habíamos revisado en la primera parte de las láminas, estos 3 meses pues, de inicio del año han sido meses bien marcados por volatilidad, en donde los rendimientos definitivamente pues, han estado o muy cercanos a cero o negativos, pero si vemos las rentabilidades de la última semana, vemos que ya esto comienza a revertirse. De hecho, a partir de la segunda quincena de marzo es que hemos comenzado a ver mejores resultados y por eso es que creemos que vamos a estar ya entrando en la etapa de rebote, probablemente ya sea los siguientes meses, y por eso decíamos que es una buena oportunidad de entrada, ¿no? Entonces, bueno, es parte de lo que hemos estado conversando a lo largo de la presentación, y la idea es que cuando uno invierta a través de portafolios modelos pueda ir viendo los resultados de sus propias inversiones e inclusive compararla con los otros tipos de estrategias, ¿no? Pasamos por favor a la siguiente lámina. Aquí les dejamos un mapa de los fondos que tenemos disponibles a través del app de Tiva, en los que pueden invertir. Y en realidad, bueno, hay un mix acá de varios colores, en donde básicamente diferenciamos lo que son portafolios soles, dólares, lo que son renta fija, renta mixta, renta variable, y como última incorporación en la herramienta, ahora en marzo hemos incluido los fondos distributivos, que son básicamente el investment grade, deuda corporativa soles y el deuda LATAM. Son fondos que distribuyen cupones cada 3 meses, lo cual es bastante relevante para los tipos de clientes que quieren tener un tipo de inversión que les genere una renta cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, todos estos fondos son realmente adecuados, y ahora sobre todo que conversábamos también con el performance de la parte de Latinoamérica, pueden ser también una buena opción, ¿no? Pasamos a los, bueno, y valga la redundancia, los fondos visión también están incorporados aquí.
La otra sección con la que cuenta TIVA es la sección de educativa, que es una sección solamente ustedes puedan tomar decisiones de inversión, sino también en educativa lo que queremos es que ustedes se mantengan informados valga la redundancia, con información de mercado y noticias relevantes de lo que puede estar pasando en tema de inversiones, en la renta fija, en la renta variable, a nivel Perú, a nivel Latinoamérica, a nivel global. Entonces, educativa, lo que te permite esta sección es mantenerte bien informado, y ya sea que ustedes se suscriban al newsletter, por ejemplo, que puede llegar en forma semanal y es en forma gratuita, van a tener un resumen de las noticias más relevantes, ¿no? Más bien, si no quieren recibir el newsletter, pero quieren hacerlo en forma individual, independiente, en el momento que ustedes quieran, pueden acceder también a través del app o a través de Google, ¿no? A través del link de TIVA, van a poder ingresar a este tipo de información, ¿no? Básicamente la finalidad de TIVA es que no solamente puedan invertir, sino que también tengan una asesoría y un acompañamiento, y complementarlo con la parte de educación, de transmitir educación en el mundo de inversiones, ¿no? Con eso cierro. Yasmín, pasamos a las preguntas. Creo que nos hemos pasado un poquito el tiempo. No, muchísimas gracias, Rocío. Jorge, creo que hemos adelantado varias de las consultas de nuestros clientes, así que estamos bastante bien a tiempo. Antes que todo, quisiera recordarles, porque he visto también algunas inquietudes al respecto, de que en los próximos días deben estar recibiendo un correo, ¿no?, con la grabación, con un link que los lleva a la grabación de este evento, por si acaso, porque veo que algunos están preocupados porque han tenido que retirarse antes de tiempo o no han podido conectarse a la hora que hemos comenzado. No se preocupen, ahí van a recibir toda la información que estamos viendo el día de hoy. Bien, ya aquí viendo un poquito algunas consultas y ordenando, ya hemos respondido algunas, quedan algunas otras. Por lo que estoy viendo, hay siempre una preocupación por el lado de la renta fija, y esto sería un poco para Jorge, ¿no?, esta consulta. Y es respecto al tema de la inflación, y tú nos comentabas de que veías más bien un momento más interesante como para entrar a la renta fija. Algunos clientes inclusive nos dicen, ¿no será mejor salir completamente de la renta fija, ¿no?, e irme tal vez a la renta variable con todo? ¿Qué es lo que opina Jorge al respecto? A ver, yo creo que los movimientos de mercado de estos 3 meses han sido, o sea, viéndolo de nuevo, ¿no?, de forma prospectiva, ¿no? El movimiento de mercado de los últimos 3 meses ha sido más positivo para renta fija que para renta variable, en el sentido de que la oportunidad que se ha generado ha sido más grande en la renta fija que en la renta variable. ¿Por qué? Porque lo que les decía al principio, ¿no?, hemos visto ajustes de tasas base muy fuertes al alza, que desde nuestro punto de vista deja poco espacio para que suban más. Y por lo tanto, si se sube más, la renta fija se podría perjudicar más. Pero ¿qué tendría que pasar para que la renta fija se perjudique más? Tendríamos que ver que las expectativas de inflación de largo plazo se desanclen al alza, es decir, suban muy marcadamente, lo cual solamente sucedería si es que los agentes económicos dejan de tener confianza en la Reserva Federal y piensan que la Reserva Federal no va a tener éxito alguno en controlar la inflación. Y entonces empiezan a incorporar en sus expectativas inflaciones cada vez más altas. Y eso haría que las tasas de interés inevitablemente suban. Nosotros no creemos que va a suceder eso. Si es que vemos, de hecho, las expectativas de tasa las expectativas de inflación de largo plazo no han subido demasiado. El mercado en general sigue teniendo confianza en la Reserva Federal. Y en ese sentido nosotros pensamos que si bien la inflación este año va a mantenerse alta, va a empezar a bajar. Ahorita está en niveles de más o menos 8%, creemos que va a cerrar el año más cerca a 5%, y el próximo año ya debería estar en niveles cercanos a entre 2 y 3, que ya es mucho más parecido a lo que quiere en el largo plazo la Reserva Federal. En ese sentido, de nuevo, ¿no?, no creemos que las tasas de interés tengan espacio para subir mucho más. Y por lo tanto, los ingresos corrientes que han aumentado tanto en este último trimestre son mucho más atractivos, ¿no? Como les mencionaba en la presentación, poniendo como ejemplo Investment Grade,
podemos invertir en bonos de bajo riesgo crediticio a tasas que son casi 2%, más o menos, más altas de lo que eran hace 3 meses, ¿no? Si es que llegamos ese 2% a los 10 años, el que usualmente tiene como plazo un bono de investment grade, vamos a ver que la diferencia es muy, muy grande, ¿no? Ese movimiento no se ha visto tanto en la renta variable. Las valorizaciones de renta variable, si bien ajustaron a la baja, con la corrección del mercado, con la recuperación del mercado que hemos visto en estas últimas semanas. Y el hecho de que las expectativas de utilidades no sean, si bien no son malas, no son tampoco tan buenas como de repente eran hasta hace un año, cuando la economía en el mundo todavía crecía y se aceleraba en el crecimiento. Creemos que el cambio en perspectivas de la renta fija en estos últimos 3 meses ha sido mucho mayor que en la renta variable, ¿no? Y entonces la oportunidad, creo que la mejora en las oportunidades se ha visto más en la renta fija que en la renta variable. Y en cuanto a si es buen momento para vender renta fija, yo creo que no. Viéndolo, obviamente, verlo en retrospectiva es mucho más fácil que hacia adelante, ¿no? Pero muy probablemente un momento para vender renta fija era de repente el año pasado. Y es un poco lo que tratábamos de hacer nosotros con nuestro posicionamiento recomendado, en el que estábamos manteniendo una subponderación en renta fija muy marcada. Eso ha empezado a cambiar y lo estamos tratando de reflejar en la forma en la que gestionamos los portafolios. Buenísimo, sobre todo porque veo que siempre hay una preocupación permanente sobre el tema de la inflación, pero queda claro que nuestra posición es que esto es algo temporal. Por lo tanto, definitivamente esto se convierte más bien en una oportunidad, ¿no? Tal como lo comentas, Jorge. Excelente. De ahí veo también algunas inquietudes respecto a China. Tanto por el lado de la renta fija, por el lado del tema de Evergrande, como por el lado también de las acciones, que han estado también, ha tenido algunas correcciones importantes. ¿Cómo ves tú este tema de China y cómo es que, digamos, has movido tus estrategias dentro de estos fondos globales respecto a China? A ver, respecto a China, al ser, ¿no?, en realidad una dictadura y una economía centralizada que es dirigida por el Partido Comunista, el Partido Comunista Chino, de repente la dirección que toma la economía china depende probablemente en mucho mayor medida de lo que determina el gobierno que otras economías que son de repente más un poco más liberadas o liberales, si lo queremos ver así. La forma en que nosotros lo estamos viendo es que el Partido Comunista Chino, al haber sido China el primer país que salió de la recesión del COVID, fue el primero que entró y el primero que salió, empezó a ajustar su política monetaria más rápido que otros países en el mundo. Y ese es el motivo por el cual hoy China no tiene inflación. Tiene una inflación muy cercana a 1%, a diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, que está en 8%, o la Unión Europea, que está más o menos en 7%. Y por lo tanto, la contracara a eso es que si bien no tiene inflación, también vio un frenazo importante en la actividad económica durante el 2021, ¿no? Lo positivo es que el gobierno chino ha empezado a dar claras señales de que quiere no solamente mitigar, sino revertir el crecimiento o el ritmo en que la actividad económica crece en China. Y en particular han empezado a tomar medidas por el lado de política monetaria, reduciendo tasas de referencia o tasas también de mediano plazo de acceso a crédito para las empresas. Y también han dado mayor espacio a gobiernos locales para emitir deuda y empezar a financiar gasto fiscal, no solamente a nivel nacional, sino ya también a nivel doméstico. Ese es un cambio que se ha empezado a ver. El tema ahí es que, no solamente en China, ¿no?, en general, los cambios en particular de política monetaria se ven en la actividad económica como un rezago. Usualmente tiene un rezago entre 6 y 9 meses. Entonces,
es probable que eso no lo vayamos a ver todavía en la performance de la economía china. Pero sí podríamos ver que las acciones obviamente se empiecen a adelantar a eso. Y de hecho es algo que hemos empezado a ver en las últimas, digamos, 2 semanas, cuando el gobierno chino ha empezado oficiales del gobierno chino han dado señales mucho más claras de que van a no solamente sostener y estimular la economía, sino sostener y estimular la performance de las acciones de empresas chinas que listan fuera de China, que habían sido las más golpeadas. Si es que vemos los índices de acciones chinas que listan en Estados Unidos, han venido muy, muy golpeadas. Eso lo podemos ver desde 2 puntos de vista, ¿no? Evidentemente, el golpe en la valorización y el cambio de discurso del gobierno chino puede generar una oportunidad significativa hacia adelante. El tema ahí es que el principal driver o el principal factor que va a influir en esa performance va a ser el discurso del gobierno chino, sobre el cual, si bien creemos que va a haber un discurso, digamos, más positivo y estimulativo para la economía y para las corporaciones, en algún momento podría cambiar, sobre todo en términos del riesgo regulatorio que ha sido también un tema que ha influido bastante en el rendimiento de las acciones chinas en el último año. Entonces, estamos bastante expuestos a lo que decida el Partido Comunista Chino, que no necesariamente puede ser, o no necesariamente es el más transparente del mundo, ¿no? Al ser una dictadura, si bien tiene de alguna forma un incentivo para comunicar al mercado de manera transparente, también tiene un incentivo para de alguna forma limitar la información y la información que le brinda a los partícipes del mercado, ¿no? Entonces, en general creo que la oportunidad está para invertir en China, dado el cambio de tendencia que vimos en la economía y el golpe a las acciones, pero está este factor de riesgo, de alguna forma, político y geopolítico, que siempre está ahí latente en China, ¿no? Nosotros estamos por el momento neutrales en China, pero el golpe a las valorizaciones nos hace empezar a verlo con un poquito más de detalle. Ok, muchas gracias, Jorge. Una penúltima pregunta para Rocío, y es referente a el tema de impuestos. ¿Cómo se cobra, o sea, cuánto tiene que pagar de impuestos nuestros clientes por estos fondos y las comisiones? ¿Cómo se cobran estas comisiones? A ver, en el tema de impuestos, sí, de hecho hay varios clientes que a veces tienen dudas sobre este tema. En realidad, siendo estas estrategias que hemos visto, los fondos Visión son estrategias internacionales. Todos los fondos que nosotros ofrecemos desde Credicorp Capital S.A.S.A.F. Para personas naturales domiciliadas en Perú, digamos, son la mayoría de los partícipes aquí, estamos afectos a un impuesto a la renta del 5% sobre la ganancia de capital. Pues como yo les mencionaba hace un momento, cuando un cliente va teniendo una rentabilidad positiva y decide ejecutar un rescatar su dinero, en ese momento es que recién se hace la retención del impuesto, ¿no? Y la retención la hace la misma administradora de fondos y se la paga a la SUNAT, ¿no? Entonces, no es necesario que ustedes como partícipes realicen un rescate y después tengan que pagar algo por fuera de la SUNAT. Eso no es así, ¿no? Y en el tema de las comisiones, nosotros cada fondo tiene una comisión de administración de acuerdo al tipo de estrategia que se maneja en el fondo mutuo, ¿no? No todos los fondos mutuos tienen la misma comisión, pero esta comisión se va calculando diariamente sobre el saldo que se va administrando, pero cuando nosotros les mencionamos a ustedes la rentabilidad del fondo es una rentabilidad neta que ya descuenta esa comisión. Entonces no es que se les va a cobrar una comisión por fuera, no se le cobra en una cuenta por fuera, ni tampoco es que se la voy a cobrar al momento de que hacen un rescate por fuera, ¿no? Es más bien, esto se calcula diariamente y se muestra ya en la rentabilidad neta que ustedes obtienen, ¿no?
Buenísimo, gracias, Rocío. Y ya la última consulta, Jorge, y es referente algo muy rápido a bonos colombianos, que nos han mencionado por ahí en las consultas. Estamos en tema, en pleno proceso electoral en Colombia, y lo que querían saber nuestros clientes es cuáles son sus, qué opinión merecen los bonos colombianos, y por supuesto de la mano de si es que tenemos inversiones en los fondos en estos bonos. A ver, nosotros, estamos expuestos a la renta fija latinoamericana, no solamente colombiana, latinoamericana, a través de fondos mutuos, que invierten en general en la deuda latinoamericana, tanto investment grade como high yield. Nuestra perspectiva en la deuda latinoamericana es bastante positiva, por distintas razones. Número uno, y es algo que ha afectado a toda la renta fija, ¿no? Las subidas de tasa base hacen que los niveles de ingreso corriente sean mucho más atractivos hacia adelante. Número dos, los spreads crediticios, que también se han ampliado en el año, en todas las categorías, hacen que este ingreso corriente sea aún más atractivo. Y número tres, ¿no? La exposición que tiene la renta, digamos, la economía en general latinoamericana al precio de los commodities, y en particular los emisores cuyos bonos y acciones compran los fondos mutuos que tenemos en los portafolios, se benefician con estos precios altos, ¿no? Esto ha sido particular para los activos colombianos, porque a diferencia de repente de otros países latinoamericanos, por ejemplo, Colombia es un exportador neto de petróleo, que es algo que no sucede en otros países latinoamericanos. Entonces, con la subida tan marcada que hemos visto en el precio del petróleo, ha habido un factor ahí idiosincrático que ha favorecido a los activos colombianos. A ver, sobre el riesgo geopolítico, perdón, el riesgo político puntual a Colombia, evidentemente es un riesgo que está ahí de la misma forma en que puede estar en Brasil, o el año pasado estuvo en Perú también. Nosotros por eso tratamos de alguna forma mitigar ese potencial impacto invirtiendo de manera diversificada, ¿no? Como dije, en fondos que invierten no solo en Colombia, sino en deuda latinoamericana en general. Y usar ese vehículo de deuda latinoamericana como parte de una estrategia más grande de deuda global. Y creo que es un buen ejemplo, que da una buena oportunidad para mostrarlo como ejemplo de los beneficios de la diversificación. La diversificación, como veíamos en esa tablita que les mostraba, en el que veíamos las clases de activos rebotando de arriba a abajo, dependiendo del año. La diversificación nos ayuda en gran medida a mitigar ese impacto. Entonces, creo que el mensaje ahí es, uno, nos gusta la deuda latinoamericana, estamos expuestos ahí de manera significativa, pero tratamos de mitigar el riesgo puntual en Colombia, haciéndolo a través de vehículos diversificados, y apoyándonos de alguna forma en la experiencia y conocimiento de los managers o de los gestores de activos latinoamericanos que contratamos. Sí, Yasmín, yo quería ahí complementar. De hecho, uno de los puntos que menciona Jorge es el tema del equipo. Credicorp Capital es una compañía que tiene presencia regional y tiene mucha experiencia y tiene los equipos desplegados a nivel Latinoamérica. De hecho, tenemos presencia en Chile, Colombia, Perú, Panamá, bueno, Estados Unidos, estamos haciendo también cobertura a México. Entonces, realmente en la especialización de Credicorp Capital tiene, o sea, un equipo bastante fuerte que cubre Latinoamérica y conoce muy de cerca a los emisores y quiénes son los actores principales dentro de esas economías, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto bastante favorable que nos permite tener una visión más clara de lo que pasa en Latinoamérica. Y lo otro es el componente, un factor importante, ¿no? La calidad crediticia que se toma en cuenta dentro de las estrategias de inversión y sobre todo para cuando hablamos de bonos latinoamericanos, ¿no? Podemos encontrar en el mercado latinoamericano, incluyendo el peruano, ¿no? Distintas oportunidades de inversión y a veces podemos escuchar rentabilidades extraordinarias, pero hay que mirar bien de cerca con quiénes trabajamos, saber qué hay detrás, tener bien claro no solamente el tema del rating de estos emisores,
sino también conocer las compañías, cuáles son los planes, cuáles son los estados financieros de esas compañías, para que realmente, si estamos dispuestos a asumir un poquito más de riesgo, realmente que sea premiado por una buena rentabilidad, ¿no? Entonces no solamente es, a veces, y vemos esto, ¿no? Nos guiamos mucho de la rentabilidad que un papel puede ofrecer, pero hay que entender de qué se trata ese papel, ¿no? Entonces, nosotros sí somos bien rigurosos en nuestro proceso de inversión, en mantener una buena calidad crediticia de los papeles, porque lo que no queremos es tener riesgos de default en algún papel, ¿no? Excelente. Bueno, ya es hora de terminar, así que muchísimas gracias, Rocío, muchísimas gracias, Jorge, extraordinarias sus exposiciones como siempre. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que al salir del webinar les va a llegar una encuesta que les pedimos por favor la contesten. Muchas gracias también a todos nuestros asistentes por haber compartido un montón de preguntas que enriquecen bastante estos eventos. Y bueno, sin más que decirles, les doy nuevamente las gracias y que tengan un excelente día. Cuídense. Listo, gracias a todos. Cuídense. Ah. Chao.